Revela complicidad. Personal ministerial en Chihuahua detalló el modus operandi de los traficantes de personas para cobrar, secuestrar y extorsionar a migrantes en toda su ruta hacia la frontera norte en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Baleados en Ciudad de México. 2 ataques armados ocurrieron en la capital del país. Hoy mataron al empresario aduanero de Tabasco, Carlos Narváez, cercano al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. En el estudio, Alessandra Rojo de la Vega contará lo que vivió el sábado por la noche cuando dispararon contra su camioneta en calles de Peralvillo. Menchito, a juicio. Rubén Oseguera González rechazó el último ofrecimiento de la Fiscalía estadounidense para colaborar y delatar a más integrantes del cártel Jalisco, como su padre. Irá a juicio. Testigo estrella. En el primer día de comparecencia en el juicio contra Donald Trump, su ex abogado Michael Cohen, testigo principal de la Fiscalía, confirmó que le pagaron a la actriz Stormy Daniels por su silencio y aseguró que durante años mintió e intimidó a más personas para hacer feliz a su jefe. Muy buenas noches. Obtuvimos el testimonio de un agente que reveló complicidad entre elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional con delincuentes dedicados al tráfico de personas en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Los audios que enseguida le presentaré provienen de una fuente ministerial de Chihuahua, cuya identidad verificamos, pero que por seguridad mantendremos en resguardo. Revela que algunos elementos que deberían estar protegiendo a los migrantes terminan entregándolos a los criminales, dándoles pistas para que los secuestren. En México, los grupos criminales han identificado una forma de seguir lucrando con la necesidad de los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos, y lo hacen en complicidad con autoridades mexicanas. Fuentes ministeriales revelaron a Milenio que hay elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional que están inmiscuidos en el tráfico de migrantes desde que salen de sus países de origen hasta la frontera norte de México. Desde Venezuela, Nicaragua o Honduras hay operadores que juntan a la gente y se las entregan en Chiapas a personas ya mexicanas que le llaman proveedores. Esos proveedores se encargan de traerlos por avión, por camión hasta la frontera. Ellos además hasta la frontera cobran $5,000. Nosotros 7,000 los cobran los carteles para cruzar los Estados Unidos y ponerlos en el destino que ellos quieran. Ese es el mejor escenario para los migrantes que tienen las cantidades requeridas por los traficantes para lograr su objetivo. Pero hay quienes no corren con la misma suerte y son secuestrados hasta que pagan por su libertad. Hay otras organizaciones que se dedican a robarse los migrantes en la central camionera, en el aeropuerto, en los Uber que llegan al kilómetro 20. Esos además se dedican a ubicar los migrantes, con engaño los suben a sus unidades y se los llevan a casa de seguridad y se los venden a los carteles para que ellos los paguen. Ellos dan aproximadamente $1,000 por cada uno de los migrantes y ellos cargan de cruzarlos y cobrar la parte que les corresponde a la familia de los migrantes en Estados Unidos. Y el que no tiene, pues ahí lo tienen hasta que consiguen dinero para cruzarlos. De acuerdo con el testimonio obtenido por Milenio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional se involucran con los grupos criminales a quienes les avisan por dónde pasarán los migrantes para que los intercepten. En el aeropuerto y en la central camionera están inmiscuidos para tanto la Guardia Nacional como Migración, metidos y hasta les dan el aviso a esos delincuentes de cuántos migrantes llegan y en qué horarios y en qué se van para que sean interceptados afuera del aeropuerto o afuera de la central camionera. Los propios migrantes han narrado que este es el modus operandi de los grupos criminales. Por todas las detenciones que hemos tenido de migrantes, sabemos cómo ellos son los que te platican cómo está el rollo. Cuando los rescatamos de las casas de seguridad, ellos te dicen desde dónde los detuvieron, cómo los detuvieron, de dónde vienen, con quién se arreglaron. Están inmiscuidos para tanto la Guardia Nacional como Migración, metidos y hasta les dan el aviso a esos delincuentes
Milenio Noticias. Y así, a los migrantes los tratan como si fueran mercancía. No solo lo dicen ellos, los migrantes, también autoridades que ya están investigando estos señalamientos. En Chiapas, cientos de pobladores de los municipios de Chicomucelo y Frontera Comalapa quedaron otra vez en medio del fuego cruzado por los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los pobladores contaron que en los últimos 4 días la disputa por el territorio de la sierra se intensificó, que durante los enfrentamientos se han quemado casas de las comunidades de Nuevo Morelia, San Francisco, Las Palmas, El Rosario y Las Brisas, toda esa región de Chiapas asediada por estos 2 grupos criminales. De acuerdo con testimonios de pobladores de la región, habitantes de Chicomucelo aseguran que llevan 24 horas incomunicados debido a que los integrantes de uno de esos grupos criminales interrumpió el servicio de energía eléctrica y telefonía. En Morelos, las escuelas del municipio de Huitzilac suspendieron clases presenciales de manera indefinida. Esto por el ataque del sábado que dejó 8 personas asesinadas en una cervecería del barrio La Purísima. En este ataque participaron al menos 2 vehículos desde donde dispararon contra las personas que estaban adentro del establecimiento. El domingo, la Fiscalía informó que ya fueron identificadas 7 de las víctimas. Una era originaria de Tepoztlán, el resto vivía ahí en Huitzilac. En lo que va del mes de mayo, Morelos ha registrado 57 homicidios dolosos, según cifras oficiales. De estos homicidios, 11 ocurrieron en Huitzilac. Desde ayer fueron desplegados alrededor de 200 elementos de las fuerzas federales en esa región. De los 200 efectivos casi que hay en Huitzilac, se están dando recorridos y hay operativos de manera permanente en ciertos puntos estratégicos. Esperemos que estén de manera permanente y que las instituciones no nos abandonen como lo han hecho en otras ocasiones. En la Ciudad de México, más violencia. Esta mañana fue asesinado el empresario Carlos Narváez. Estaba regresando de dejar a su hijo en la escuela, en la colonia Náhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de Polanco. En el año 2022, él fue aspirante a dirigir la Agencia Nacional de Aduanas de México. Se le relaciona con el llamado Grupo Tabasco, el cual tiene entre sus integrantes al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López. La historia es de Rafael López. Los motivos del asesinato del empresario Carlos Narváez Romero siguen siendo un misterio. Las autoridades no saben si el fatal atentado se debió a sus actividades económicas o a su afinidad con la llamada Cuarta Transformación. El perfil de LinkedIn del empresario muestra que era director general de la compañía de embarques aduanales, operadora comercial logística e industrial, y hasta el mes pasado era asesor aduanero. Aunque su perfil no menciona cargos en la administración pública federal, Milenio pudo constatar que apenas en 2022 Narváez Romero era director de procedimientos de la Agencia Nacional de Aduanas. Y destaca que en la Plataforma Nacional de Transparencia no hay ningún documento alguno que relacione su empresa con dependencias federales. En esa época, su nombre destacaba como uno de los que podrán encabezar la Agencia Nacional de Aduanas, que dejó vacante Horacio Duarte, para contender a las elecciones del Estado de México. Narváez Romero contaba con fuertes vínculos políticos que le facilitaban las posibilidades de ocupar el puesto. Sin embargo, el nombramiento nunca llegó y luego salió de la administración pública. Narváez pertenecía al Grupo Tabasco, donde figuran personajes del nivel del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, el director de Pemex Octavio Romero Oropesa, el candidato a gobernador Javier May y el embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio Rafael Marín Mollinedo. En 2016, previo a su llegada a la Agencia Nacional de Aduanas, Carlos Narváez fue beneficiario del programa de créditos empresariales otorgados del Instituto Nacional del Emprendedor, donde obtuvo 13,000 pesos para desarrollar su propio negocio. Ahora, su asesinato deja a 2 de sus hijos sin un padre, y muchas preguntas sobre quién o quiénes están detrás. Con información de Rafael López, Milenio Noticias. Otro ataque en la Ciudad de México fue el ocurrido la noche del sábado. Fue denunciado por Alessandra Rojo de la Vega, activista y candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición del PAN, PRI y PRD. Detalló que le dispararon a su camioneta después de atender un reporte ciudadano al finalizar sus actividades de campaña en la colonia Peralvillo. En su cuenta de X fue donde hizo la primera denuncia. Dijo ahí que la querían callar. 6 horas después anunció que ya había hecho la denuncia formal ante el Ministerio Público. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, acompañada de Santiago Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno por la misma coalición, ella anunció que no dejará la contienda. Quiero que sepan que aquí nadie se raja. Es un peligro alzar la voz, es un peligro ser activista y ser candidata.
Esto se gana con votos, no con miedo, ni amenazas, ni mucho menos con odio. Me intentaron matar, tal vez para callarme o para bajarme de una elección en la que les llevamos ventaja gracias al cariño y al amor de nuestra gente. Ayer acabé mis actividades de campaña y al darle seguimiento a una denuncia que recibí, dispararon más de 6 veces contra mi coche. La Fiscalía Capitalina informó que se abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio con arma de fuego contra la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. En un comunicado señaló que antes de que Alessandra Rojo de la Vega hiciera esta denuncia formal, la Fiscalía ya había iniciado una carpeta por noticia criminal al enterarse de este caso. El caso de Alessandra Rojo de la Vega, con quien conversaremos en unos minutos, no fue el único de los últimos 3 días. En el resto del país hubo otras agresiones contra candidatos o personas cercanas a ellos. Hoy, en Hidalgo, la candidata de Morena a la alcaldía del PAN denunció amenazas telefónicas. También este lunes en Tehuacán, Puebla, el candidato a alcalde por el Partido Verde denunció que aparecieron mantas que lo acusan de no cumplir acuerdos. En el Estado de México, los brigadistas de la candidata de Morena a la alcaldía de Atizapán fueron baleados. Ocurrió el sábado. En el municipio de Santo Tomás de los Plátanos fue secuestrado el suegro de la candidata a la presidencia municipal por la coalición Va por el Estado de México. En Oaxaca, el candidato de la misma coalición denunció extorsiones y amenazas en su contra. En Cancún, Quintana Roo, fue asesinado el coordinador de campaña de un candidato de Morena a diputado local. Todos esos casos registrados en los últimos 3 días. El viernes, en Jalisco, el candidato al Senado de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio una declaración que causó revuelo hasta este fin de semana. Llamó a votar el 2 de junio sin miedo por una persona ciudadana y en contra de candidatos que respondan sin cuestionar, lo que se interpretó como que pedía al candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Maínez, declinar a favor de Xóchitl Gálvez. Aquí, esa declaración. El país está sumido en una crisis de violencia como no se veía quizás desde la Revolución Mexicana. Hemos tenido el sexenio más violento en la historia contemporánea de México. Las cosas no andan bien en México, por más que la mentira oficial así lo diga y que muchos candidatos como merolicos lo repitan. ¿Qué tiene que suceder este 2 de junio? La gente debe decidir este 2 de junio entre ciudadanos que los van a representar de manera libre, de manera profesional, de manera entregada, o bien si quieren escoger a candidatos que no tienen voluntad propia, que solo van a ser agachones de un poder presidencial, o bien, como ya lo hemos visto en otras partes, levantaderos de su cacique político. El tema llegó a la bitácora de las campañas presidenciales, habló al respecto Jorge Álvarez Maínez, descartando que fuera a declinar. Estuvo en Yucatán, ahí descartó que el alcalde de Monterrey con licencia haya pedido que se baje de la contienda presidencial. El mensaje, dijo, podría ser para Xóchitl Gálvez. Afirmó que el proyecto del Partido Naranja es que el que más ha crecido durante este proceso electoral es él, lo que estaría causando molestias en la coalición de oposición y lo estaría llevando a la desesperación de crear notas fuera de lugar o de contexto. Xóchitl Gálvez se quedó en la Ciudad de México, no ha dicho nada al respecto de este tema, se reunió con 4 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les presentó un juicio por el incumplimiento del INE en materia de violencia en el país, dijo que no hay piso parejo durante las campañas, pues no se ha sancionado al presidente López Obrador ni a Claudia Sheinbaum, y señaló que ellos le plantearon una reforma constitucional para que en las siguientes elecciones se pueda sancionar a funcionarios que intervengan en la elección. Claudia Sheinbaum también estuvo en la capital del país, se reunió con trabajadores de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, dijo que aunque su partido tiene ya una cobertura de 100% de las casillas para la elección del 2 de junio, el INE debe garantizar la seguridad y el conteo de votos de esa jornada. Por la tarde acompañó a la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, a un mitin en Iztapalapa, en donde se comprometió a apoyar con inversión para resolver la escasez de agua, mejorar el transporte y la seguridad. De hecho, si interpretamos bien lo que dijo Colosio, pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline, ¿no? De una vez por todas, por la opción que va creciendo. Nada más que hay mucha trampa y no tengo ingenuidad para entender de lo que se trata en estos últimos días, pero hoy está muy claro quién es el segundo lugar en la contienda, pero México es mucho más grande que esos grupos de interés.
yo finalmente sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido. Y todo eso, pues el presidente incide, se mete en la candidatura, en la elección, a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo. Esto no hay piso parejo. Quien es responsable de que la elección se lleve a cabo dentro de todos los marcos es el Instituto Nacional Electoral. Nosotros, afortunadamente, y además quiero agradecerle a todas y todos los ciudadanos que se han acercado a Morena y nuestros partidos aliados, porque el día de hoy tenemos ya 100% de la cobertura de las casillas electorales en todo el país. Fue fin de semana de debates para los gobiernos de 4 estados, la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz, ejercicios en donde todos se dieron con todo. Las 10 colonias más inseguras de la ciudad están en alcaldías gobernadas por Morena y 6 de ellas en Iztapalapa. Voy a hablar sobre el tal programa Blindar Benito Juárez. Es un truco publicitario. De acuerdo a la medición por cada 100,000 habitantes, es la 4ª alcaldía con mayor incidencia delictiva en este país. Me queda claro que te asesoró otro ruco para decir que Iztapalapa es más seguro que Benito Juárez. Tú abandonaste Iztapalapa y por eso la dejaste en el trágico último lugar. Taboada, deja de mentir. La verdad es que te vas a sentir hasta mejor. No blindaste Benito Juárez. Clara, te digo lo mismo. Dejen de mentir y en serio van a descansar, porque aunque te niegues a reconocerlo, vivimos una crisis de desaparecidos en la Ciudad de México tremenda. Esta es la lista del cártel inmobiliario de Morena. Aquí están alcaldes, diputados, senadores, funcionarios de Morena y hasta secretarios de Estado que se beneficiaron de la corrupción inmobiliaria. No puedes evadir tu responsabilidad ni legal ni políticamente. Así que eres responsable, eres líder de este gran problema del cártel inmobiliario. Armenta, quiero que voltees a ver a los poblanos y le expliques, mirándole a los ojos, si tú puedes negar tus nexos con el Grillo, narcomenudista. Niegas una y otra vez tu relación con Mario Marín. ¿Con qué cinismo hablas de la seguridad cuando entregaste a Puebla el crimen organizado? Tu candidata a diputada vinculada con posesión de armas. Me quieres involucrar de manera indebida, pero obsérvala bien, candidato Armentira. No te enojes, no te enojes. Es un debate. La violencia y la inseguridad es lo que ha distinguido a los gobiernos panistas. Llevan 33 años gobernando y nos han traído el incremento en 1000% en homicidios. Aquí está la tabla, esta es la Ciudad de México, esta es el estado de Guanajuato. ¿Te parece, Alma, de verdad una falta de respeto y de compromiso con las y los guanajuatenses presentar una copia del plan que se hizo para la Ciudad de México? Guanajuato no es la Ciudad de México. 8 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros. Ese es el plan que quiere traer Alma para Guanajuato. Que la candidata, por ser de Zacatecas, desconoce el estado de Veracruz y no está arraigado al estado de Veracruz, también es un hecho. Veracruzano es quien nació aquí como aquel que vino a generar trabajo y a formar un hogar. ¿Y cuánto cinismo? Que lo que más le duele a las mujeres, ¿qué sabe él que le duele a las mujeres? Si él miente, si él traiciona, si es adúltero, si 1000 cosas. Ella no tiene capacidad para gobernar Veracruz, como ya lo demostró en Dos Bocas. Ella debería estar en este momento rindiendo ante la justicia declaración por su riqueza mala vida. Ellos dos ya han gobernado. Pepe gobernó con Duarte, Nale gobernó con Cuitláhuac. Y tú ya sabes qué va a pasar si ellos ganan la elección. Los duartistas van a regresar al poder, sin duda alguna. Y Nale se va a comprar 10 casas más.
Por cierto, mañana una emisión más de Milenio Drive, la conversación que tuve con el candidato del PAN, PRI, PRD a la gubernatura de Veracruz, José Yunes. Pasamos el jueves la de Rocío Nale, ahora es el turno de Pepe Yunes. Mañana 7:30 de la noche en Milenio Televisión. Alessandra Rojo de la Vega está en el estudio, bienvenida, Ale. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Casi se cumplen, ¿no? Ya se cumplieron 48 horas de lo que viviste el sábado por la noche. Así es, pues tengo sentimientos encontrados. Mucha frustración, mucha impotencia, enojo, miedo. Mentiría si dijera que no tengo y no siento miedo. Vengo de una reunión vecinal como todas las noches en Tepito y justamente una vecina me compartió una nota que no he leído, la traigo en los jeans y me regresó la angustia terriblemente, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? También me siento más fortalecida, con más ánimos, con más ganas de llevar un cambio a nuestra alcaldía, de cumplir el compromiso que tenemos con las vecinas y vecinos, y hay que seguir. Y en eso radica la valentía, en seguir con todo y miedo. ¿Estabas en una reunión en un Sanborns y ahí se acerca esta persona a darte una nota? No, estábamos en una asamblea vecinal en la Peralvillo, en un predio, había más de 200 personas, se acercan como en todas las reuniones, una mujer de aproximadamente 45 años me da una nota, me dice, como la que me dices te acaban de dar. Me acaban de dar ahorita una idéntica. Y me dice, candidata, ayúdeme, me la guardo, no la leí en el momento. Me fui a una reunión con mi equipo al Sanborns de Peralvillo que estaba a la vuelta. Tuve la reunión y saliendo me acordé, vi la nota y decía, ayúdeme, me urge. Y la dirección, una dirección y su celular. Estaba a la vuelta la dirección. Le dije a mi chofer que manejara a la calle. Manejó a la calle, no es la primera vez que auxilió a una mujer víctima de violencia. Bueno, ya he sabido desde hace muchos años. Y cuando llegué a la calle iba a hablar por teléfono al número que me habían dejado y escuché el primer balazo. O sea, era la calle que te habían puesto en esa nota. Sí. Ahí te llevaron. Ahí me llevaron. ¿Cómo vas después de estas primeras 48 horas? Has dicho que te mantienes en la contienda. Te preguntarías si ya has podido reflexionar sobre por qué te pasó esto. Has recibido amenazas desde que eras activista, ahora como candidata me imagino que aumentaron. Si te la puedes atribuir a algo. Pues tengo mis sospechas. Yo soy una mujer que nada debe, no soy tranza, no soy corrupta, no tengo cola que me pisen. Soy una madre de 3 niños que busca y sueña con un mejor futuro, con una mejor vida para la gente. Y ahí estoy en la lucha todos los días. Pues hago mis conjeturas, que no estaría adecuado mencionarlas. Espero que las autoridades den con los autores materiales e intelectuales. Soy una mujer que siempre ha sido frontal, denuncio la corrupción, la falta de acción por parte de las autoridades, la persecución por parte de la Fiscalía, quien hoy investiga nuevamente este atentado. Y por cierto, con quien tengo 40 denuncias, con la Fiscalía y con el Instituto Electoral, 40 quejas, denuncias por la jornada violenta que hemos vivido estos 40 días y que no hemos tenido respuesta. Espero que esto no sea pues una carpeta más en el cajón del olvido. Sí, más allá del señalamiento que hace Ale, creo que valdría la pena recordar que tú fuiste señalada por la Fiscalía, ¿no? Por eso es que tú dices es una Fiscalía que persigue. ¿Ese caso quedó terminado? Ya están próximos a darme un amparo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque ellos dijeron que era mentira, cuando yo tengo todas las pruebas de que me espiaron 3 años, de que me señalaron por delitos que no eran delitos, de que me intentaron meter a la cárcel. Ha sido una tortura y todo esto por ser diferente, por alzar la voz, por ser congruente y hablar de la negligencia criminal por parte de las autoridades. Y hoy lo hago, hoy me enfrento no solo a Morena, a una familia poderosa, a los Monreal, que gobiernan el estado más inseguro de la República, Zacatecas y Fresnillo, y que hoy quieren seguir quedándose con el poder en la Cuauhtémoc a toda costa. Y pues yo seguiré hacia adelante, ¿no? Esta elección no se gana a balazos y amenazas, se gana con votos, con paz, con armonía. Hoy fue un ataque a mi persona, no soy Ale Rojo de la Vega, soy candidata, tengo acceso a medios, pero es lo que viven las mujeres y los hombres todos los días en las 33 colonias de una alcaldía que la dejaron completamente insegura desde el gobierno de Monreal a la fecha. Si te preguntaba si lo veías como parte de tu trabajo actualmente en la política, en esta búsqueda por la alcaldía Cuauhtémoc, este ataque, o si es parte también del activismo, del que también habías recibido amenazas. ¿Se puede interpretar de las dos maneras o si hay una amenaza creíble por el cargo que estás buscando?
No lo tengo claro, pero estoy segura que las autoridades deben investigar, deben dar con los autores materiales, pero sobre todo con los autores intelectuales de este suceso. Seguridad. Has solicitado seguridad al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero entiendo que también la Secretaría de Seguridad ya te proporcionó. Ya lo pedí formalmente al instituto, ya me habló el secretario de Seguridad, es el único funcionario de la Ciudad de México que se ha comunicado conmigo, Pablo Vázquez, nos mandó unos elementos a partir de hoy de la policía bancaria que ya están con nosotros. Sí, la camioneta en la que ibas no está blindada, solo ibas con tu chofer. Así es. ¿Las balas penetraron la camioneta? Así es. Sí es. O sea, cruzaron. Si hubieras ido atrás, no estarías platicándonos. O si hubiera ido parte de mi equipo. Sí. Claro. ¿Solo iban ustedes dos adelante? Sí, el chofer y yo en el copiloto. Por eso, ahí están las imágenes que nos proporciona Sale, ya después del peritaje que le hicieron a la camioneta en la que ibas no está blindada, las balas entonces perforan y cruzan, ¿no? Así es. Toda la camioneta, pueden salir rápido de la zona gracias a que tu chofer aceleró y se fueron. Así es. Yo pensé que nos venían persiguiendo porque seguían disparando, fueron cuestión de segundos, aceleró y no nos detuvimos hasta llegar a mi departamento. Hablé al 911, no me contestaron, posteriormente fui a la fiscalía y estuve hasta las 6 de la mañana denunciando estos hechos. Sí, Ale, sé que lo has anunciado desde ayer en la conferencia de prensa que te mantienes. ¿Vale la pena, Ale, seguir? Completamente. Sí, necesitamos cambiarle la vida a la gente. Hay que seguir con todo el miedo, hay que votar masivamente este 2 de junio por el cambio y certeros de que lo que necesitamos en nuestras 33 colonias es seguridad, es regresarle la paz y la libertad a nuestras familias. Veo a mis hijos, mi hija de 8 años, mis gemelos de 4 y no me imagino renunciando a la vida que yo sé que podemos darles, ¿no? Y para eso lucho por los míos, por los de la gente, por los de mis vecinos, vecinas, y bajo ninguna circunstancia nos bajamos, al contrario, más fuertes, con más esperanza, y pues sí pido que voten masivamente, porque esta no es una elección de partidos, es una elección de principios y de escoger la vida que queremos. Ale, muchas gracias por estar acá. Gracias después por el espacio. de lo que viviste, qué bueno que estás bien. Gracias. Gracias. Ale Rojo de la Vega, aquí en Milenio Noticias. En Chiapas, la jornada electoral en Panteló está en riesgo por miedo de los habitantes a sufrir ataques armados si salen a las urnas el próximo 2 de junio. Y a menos de un mes de las elecciones, el INE no ha podido capacitar a funcionarios de casilla en esa región. Este es un trabajo de Jonathan González. Ahorita ya no queremos tanto violencia. Queremos paz, queremos vivir mejor con nuestra familia. Queremos vivir con nuestros hijos. Gracias a Dios que los sicarios que no ha terminado de matar a la gente. Quienes viven en Panteló afirman que la violencia que prevalece en el municipio chiapaneco impedirá instalar las casillas para que la población participe en las elecciones del 2 de junio. Y tal vez tengan razón. A 3 semanas de los comicios, el Instituto Nacional Electoral ni siquiera ha capacitado a los funcionarios de casilla que están en esa región de los Altos, porque los grupos criminales no los dejan ni acercarse. No, de hecho, no nos han permitido el acceso. Tenemos previsto, en su caso, hacer una reunión con ellos, pues para escuchar a todas las partes y ver de qué manera si podemos contribuir para que lleguen a acuerdos que permitan llevar o realizar las elecciones. Durante los 2 últimos años, los pobladores han vivido episodios de violencia, donde los grupos criminales han bloqueado el acceso a la cabecera municipal hasta una semana. Con el proceso electoral, temen que los enfrentamientos se agudicen. Porque cuando si entra la votación, salen a buscarnos, pues los asesinos nos matan, nos balacean, nos topan en el camino. Por eso que no hay condición para que se entre la casilla para la votación, para la elección. Si las propias autoridades no garantizan la seguridad y tranquilidad en Panteló, se afectarían 8 secciones electorales y 24 casillas, por lo que 14.500 ciudadanos de 86 comunidades no podrán ejercer su derecho a votar, y hay otros municipios con ese riesgo latente. Pero más allá de los grupos paramilitares ligados al narco, la población tampoco quiere que uno o varios partidos los gobiernen. En febrero pasado, las 86 comunidades eligieron a un consejo municipal integrado por hombres y mujeres en los que confían. Sin embargo, el INE aún intenta dialogar con ellos para que acepten el sistema de partidos que rigen el resto del país.
estamos en una organización, no hay partidos políticos, no hay nadie quien nos puede venir a obligar. Por esa razón que decidimos nosotros primero como pueblo manda. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Por sexto día, el presidente volvió a tocar el tema de María Amparo Casar en su conferencia mañanera. Hoy se quejó de que un juez ordenó a Petróleos Mexicanos reactivar el pago de la pensión por viudez que se le suspendió en el mes de febrero a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Anunció que se impugnará esta decisión. Yo le ofrezco disculpa por tratar estos asuntos de tipo personal, pero él y ella debe de comprender, y ahorita voy a decir también por qué ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia. ¿Qué vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta? No, hagamos algo. No va a desaparecer, ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculada. ¿Van a recurrir a medidas jurídicas? Sí, va a lo jurídico. No vamos a dejar. Nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial, pero lo vamos a litigar. Eso fue en la mañana. Por la noche, la Fiscalía General de la República informó que Pemex presentó una denuncia en contra de diversos servidores públicos de la empresa y de María Amparo Casar y sus 2 hijos. Ocurrió en abril. En este comunicado detalló que la denuncia fue hecha el día 5 de ese mes por la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión y las autorizaciones de los servidores públicos para otorgarla. Señaló que se citó a la señora el 12 de abril para que diera detalle de los hechos y que el 15 de abril se abrió una investigación, la cual se lleva a cabo. La Fiscalía General de la República está investigando a María Amparo Casar y a servidores públicos por la pensión que le otorgaron en el 2004. La investigación se está abriendo en el 2024. La Fiscalía General de la República. El caso más emblemático de combate al robo de combustible en este sexenio fue reactivado contra 5 militares y exmilitares. El abogado Jacobo Alberto Rojas informó a Milenio que logró excluir pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República contra su cliente, el general Sócrates Alfredo Herrera, uno de los 5 acusados que están en el penal del Altiplano. Los otros son el exgerente de Seguridad Física de Pemex, Osiel Aldana, el excoordinador de Subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico, Ramón Márquez, el exgerente de Gestión Técnica, Emilio Cosgaya, además del exdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos, Eduardo León Trawitz, quien el pasado 7 de mayo me contó en este espacio que él y sus compañeros fueron impugnados o detenidos, señalados por consigna, y que inició una apelación para que no sea extraditado desde Canadá. Recordó que él, junto con todos los que es señalado, aseguró, inocente. Quienes combatieron con nosotros y nos apoyaron para enfrentar este flagelo, hoy son los que me están acusando. No todos, ¿verdad? Obviamente hay una consigna de alguien. Yo vuelvo a insistir, yo soy inocente y también yo meto las manos por mis 5 compañeros que están en prisión preventiva, quienes en todo momento combatieron también con mucho valor y arrojo el combate al robo del hidrocarburo. En más información judicial, Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, rechazó negociar con la justicia estadounidense. Irá a juicio, iniciará en el mes de septiembre, después de que no quiso declararse culpable en 2 ocasiones. Es un trabajo de Ángel Hernández. Como siempre hace con los narcos que caen en sus manos, Estados Unidos quiso negociar, pero con el hijo del cártel Jalisco, considerado el más peligroso en México, el tiro le salió por la culata. Los fiscales le ofrecieron sentenciarlo a solo 40 años de cárcel y evitar una cadena perpetua, así se declaraba culpable de los 2 cargos que pesan en su contra: conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y posesión de arma de fuego relacionada con narcóticos. Pero este lunes, en una audiencia, Rubén Oseguera González se negó, así que ahora se prepara para presentarse ante un gran jurado. Milenio tuvo acceso al memorándum de la sección de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia, donde se detalla el acuerdo que fue presentado personalmente al Menchito y su defensa 2 veces, el 9 y el 25 de abril pasados. Pero Anthony Colombo, uno de sus abogados, declaró a Milenio que el imputado no estaba convencido y prefirió rechazar la oferta. Pero esta no fue la primera vez que los fiscales intentaron negociar. A inicios del año pasado, a última hora, el Menchito se retractó de un primer acuerdo de culpabilidad que ya había negociado.
El hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido el 23 de junio de 2015 en Zapopan, Jalisco, por el Ejército y la Policía Federal. Era la tercera vez que lo detenían, pero a diferencia de las otras dos, no pudo conseguir que un juez lo liberara. 5 años más tarde, en 2020, fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por una corte federal de Columbia y ahora su juicio iniciará en septiembre. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Michael Cohen, quien fue abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, reconoció haber mentido para su exjefe, para Trump. Hoy rindió testimonio en el juicio en Nueva York contra el exmandatario por los pagos a la actriz Stormy Daniels. Se espera que Cohen regrese al estrado el próximo miércoles para ser interrogado por los abogados de Trump. El contrainterrogatorio es el testigo estrella de la fiscalía. Trump leading by a lot in every state. Every swing state leading by a lot. This trial is rigged. It's dishonest. It's a disgrace to New York. It's a disgrace to the country. I should be out campaigning now instead of sitting in a very cold courthouse all day long. This is a Biden prosecution. It's election interference at a level that nobody in this country has ever seen before. This is for third world countries, not for the USA. Rusia intensificó sus ataques en Kharkov, la ciudad más grande de Ucrania, ubicada a unos 40 kilómetros de la frontera con Rusia, que ya ha reivindicado la conquista de una decena de localidades, mientras el ejército de Ucrania evacuó a miles de personas y admitió que la situación es complicada. Kharkov es una ciudad clave de Ucrania, es un centro económico y cultural, la región con mayores reservas de gas natural de ese país, también uno de los símbolos de la resistencia ucraniana contra esta invasión rusa. En una visita sorpresiva, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Kiev con el objeto de demostrar la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania mientras lucha por defenderse de los intensos bombardeos de Rusia. Se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky, el primer ministro Denis Shmyhal y el ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba. Discutirán las actualizaciones del campo de batalla, el impacto de la nueva asistencia económica y de seguridad de Estados Unidos, la seguridad a largo plazo y otros compromisos. Ahí las fotografías que difundió Antony Blinken en sus redes sociales. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Minela Taide, listos los semifinalistas de la Liga MX. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Así es, ya está todo listo para esta siguiente fase de Clausura 2024. A ver, pasaron América, Chivas, Cruz Azul y Rayados. Alex, tristemente para todos los aficionados de los Pumas se quedaron en los cuartos de final, incluido tú. Efectivamente, a manos de Cruz Azul pierden los Pumas. Y bueno, recordemos que sí, los cuartos de final también, Alex, fueron muy buenos partidos. A ver, América eliminó a Pachuca en un partido bastante dramático que se resolvió hasta el final. Chivas se impuso a Toluca, Monterrey a Rayados y, como te decía, Cruz Azul a los Pumas. Y ahora en las semifinales, bueno, se jugará el Clásico Nacional entre las Águilas, que son favoritas por lo que hicieron en el torneo y por su último partido ante los Tuzos, por cómo dominaron el encuentro y al final, pues cómo lo resolvieron. La ida será el miércoles a las 20:05 y la vuelta el sábado a las 20 horas. El otro duelo será Rayados contra Cruz Azul. La ida será el jueves a las 21 horas y el domingo a las 18 horas será la vuelta. La máquina, recordemos que ha tenido un buen torneo de la mano del técnico Martín Anselmi, en el que pocos creían en este proyecto. La verdad es un técnico del que se sabía muy poco, que tiene poca experiencia. Pero ahí está, es muy joven, exactamente, es muy joven y realmente había muchas dudas porque recién cambiaba, obviamente también director deportivo, llegaba Iván Alonso a la máquina, llegaba un nuevo entrenador y había cambios también de jugadores. Se veía difícil que la máquina pudiera amalgamar todo esto en un solo torneo. Al final lo hicieron, Alex, y sí, hoy podemos decir que son uno de los favoritos también para llevarse el título. La verdad es que son muy buenos partidos que, pues, desde los cuartos de final, como te decía, han sido bastante buenos, bastante positivos, dramáticos algunos, y con buen fútbol, que eso es lo que al final de cuentas se espera. Sí, y lo que no ha ocurrido, al parecer, está funcionando, por lo menos en esta última etapa del torneo, el Fan ID y el hecho de prevenir hechos de violencia
violencia en tribuna. Sí, afortunadamente no se ha dado ningún hecho que lamentar en este sentido con la violencia, obviamente también con el grito, que recordemos que el famoso Fan ID también es para eso, para frenar el famoso grito homofóbico que pues sabemos tanto ha molestado a la Federación Mexicana de Fútbol por el tema de las multas, Alex, y también hay que decirlo, ¿no? La Federación también ha apretado en ese sentido, la Liga MX, esperemos que continúen por este camino. Y que al final, pues bueno, al final de la liguilla, tengamos que decir, hubo saldo blanco en ese sentido. Ha habido algunos con actos de bronca menores, pero que no han tenido que ejercerse, pues digamos así, esta fuerza del Fan ID de tener que sacarlos. Y recordemos que también al final se les ficha y se les retira este Fan ID. Bien, veremos entonces que sea un gran espectáculo deportivo. Las idas miércoles y jueves, la vuelta sábado y domingo. Domingo, por cierto, nos decías ahí las 6 de la tarde. Justo lo adelantaron para que el debate. Para que la gente pueda ver el tercer y último debate presidencial. Gracias, Mine. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.